Buenas y muy curiosos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a hablar un poquito de los virus, así que mientras tanto darle like, suscribiros y vamos a ello. Vamos allá con virus parte 3. En los virus parte 3 os voy a intentar contar un poquito de cositas. Por un lado, deciros que normalmente el diagnóstico en laboratorio para los virus suele ser un campo que ha tenido muchos avances recientemente en el diagnóstico de los virus porque se permite una identificación más rápida y sensible en las muestras clínicas. Son mejores reactivos, también aparecen técnicas de genética molecular y métodos más automatizados que lo facilitan, ¿no? Las pruebas para el diagnóstico del virus en el laboratorio normalmente pretenden, en primer lugar, confirmar el diagnóstico identificado por el agente vírico de la infección, seleccionar el tratamiento antiviral más adecuado, comprobar el cumplimiento de la toma de los fármacos antivirales por parte del paciente y ver cómo le sientan, definir la evolución de la enfermedad, hacer un seguimiento epidemiológico de dicha enfermedad, educar a los médicos y también a los pacientes para prevenirla o tener más cuidado. Y los métodos de laboratorio normalmente que permiten llevar a cabo los siguientes estudios son la descripción de los efectos citopáticos, la detección de las partículas víricas, el aislamiento del crecimiento del virus que encontremos, la detección y el análisis de componentes víricos como las proteínas, los enzimas o los propios genomas, y la evaluación de la respuesta inmunitaria del paciente frente al virus mediante la serología. La obtención de las muestras normalmente es adecuada. Si una muestra es adecuada, se tiene que elegir, y es un poco difícil esa elección debido a que diversos virus son capaces de producir un mismo cuadro clínico y por eso no se sabe exactamente de dónde coger dicha muestra. Pero se deben obtener en cualquier caso en una etapa precoz de la fase aguda de la infección, almacenar y transportar en hielo siempre de menos 20 a menos 80 grados centígrados, en un medio especial que contenga antibióticos y proteínas como la albúmina o la gelatina, para evitar algún otro tipo de contaminación microbiana. Y esto es importante sobre todo para los virus envueltos que son más sensibles a las condiciones ambientales que aquellos virus que se encuentran desnudos, que ya os recuerdo que cuando lo comenté había algunos que tenían más recubrimiento y otros no y demás, y esto es un punto muy importante. Citología. Bueno, muchos virus producen además efectos citopáticos, como decía, alteraciones degenerativas, pueden producir cuerpos de inclusión, que son estructuras subcelulares anormales formadas normalmente por ensamblaje de partículas virales, como ocurre, por ejemplo, con los paramyxovirus, el virus del herpes simple, el virus de la varicela zoster o el VIH. O asimismo, los cuerpos de inclusión pueden ser basófilos nucleares, como ocurre con el citomegalovirus o los cuerpos de Negri del rhabdovirus. En cualquier caso, los cultivos celulares también se usan en los virus con cultivos tisulares, huevos embrionados o animales, cultivos celulares, cultivos primarios que pasan a partir de distintos tejidos en fresco, cultivos también secundarios o continuos, que son los de las células de Lela, que son células cancerosas humanas, o células de Vero, que son los fibroblastos renales del mono, y que se encuentran en cultivos normalmente de tipo in vitro. También aparecen los cultivos en cell vial, que se le llaman porque se inoculan la muestra sobre una monocapa de células previamente crecidas sobre un tubo especial, seguida de una centrifugación. Y normalmente también hay detecciones de distintos tipos. Por un lado, los antígenos virales se pueden identificar por métodos inmunológicos, por biología molecular con PCR, por microscopía óptica o electrónica, por purificación de viriones, es decir, una centrifugación diferencial por gradiente de densidad que hace que los viriones, que son muy chiquitines, pues se puedan separar del resto de material. Fenómeno de interferencia heterológica, que es que el virus no causa, en este caso, un proceso de interferencia, pero sí que impide la replicación del virus. Por ejemplo, el virus de la rubeola interfiere en la replicación de los picornavirus. Entonces, si los unificamos, pues sabemos qué tenemos. La hemaglutinación, por ejemplo, que también es algo típico, normalmente aglutina los eritrocitos de la sangre, y también existe ELVIS, que es el sistema ligado a enzimas inducible por virus, que es un método innovador para la detección del virus del herpes simple, y emplea células del cultivo celular modificadas genéticamente que expresan el gen de la beta-galactosidasa y adquieren ese color azul al ser infectadas por el virus.
Por otra parte tendríamos el serodiagnóstico, que es el diagnóstico que lleva a la detección de la presencia de anticuerpos virales como inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M en la sangre del paciente. Normalmente también se pueden hacer otras pruebas como la cuantificación del virus por dosis de cultivo tisular, es decir, el título del virus que provoca efectos citopáticos en la mitad de las células del cultivo celular, una dosis letal, que suele ser cuando encontramos el virus que destruye el 50% de un conjunto de animales incluidos en la prueba, o la dosis infecciosa, que sería cuando se provoca un síntoma identificable, la formación de anticuerpos a otra persona o a otro animal, y afectan un 50% a los individuos que aparecen en dicha prueba o en ese estudio. Y por otra parte, la interpretación de los resultados siempre es muy importante porque la diseminación vírica puede no estar relacionada con los síntomas de la enfermedad. Algunos virus se eliminan de forma intermitente sin provocar síntomas durante periodos que oscilan desde algunas semanas, como es el caso de los enterovirus en las heces, hasta muchos meses o años después, como es el CMV o el VHS en la bucofaringe. Por cierto, el VHS no es un vídeo, ¿vale? Importante para aquellos que sois viejunos como yo. Y el resultado negativo puede no ser concluyente, ya que porque la muestra haya sido manipulada incorrectamente o porque obtenga anticuerpos neutralizantes o cualquier otro tipo de problema, es muy importante ser muy delicados con los virus. Después de esta breve introducción os voy a intentar contar un poquito de los virus que se conocen, ¿vale? Los virus que infectan al ser humano. Normalmente los virus tienen unas clasificaciones que creo que esto ya os lo comenté un poco, pero os lo voy a recordar un poquito, que tienen clasificación por si son virus de ADN o de ARN. Los que son de ADN se identifican como grupo 1 si tienen un ADN de doble cadena, es decir, son bicatenarios como los papovavirus, papilovirus, poliomavirus, adenovirus, herpesvirus y poxvirus. Los del grupo 2 son son aquellos que presentan ADN mitocondrial o similar al mitocondrial y de tipo monocatenario, por tanto serían los parvovirus. Perdón. Los del grupo 2 son aquellos que tienen un ADN de tipo monocatenario, que son los parvovirus, y los del grupo 7 serían aquellos que son los hepadnavirus y que son un grupo de virus un tanto más especiales. Por otra parte tenemos los virus de ARN, que son el grupo 3, que tiene virus con ARN de doble cadena, bicatenarios, que son los reovirus y los virnavirus. El grupo 4, que tienen ARN de tipo monocatenario, que tienen polaridad positiva y son los picornavirus, astrovirus, calcivirus, togavirus, flavivirus y coronavirus. Y los del grupo 5, que serían ARNs monocatenarios pero de polaridad negativa, como los paramixovirus, rhabdovirus, filovirus, bunyavirus, ortomixovirus, arenavirus y bornavirus. Y del grupo 6, los retrovirus como el VIH, que es el más conocido. Por no decir que creo que es el único que está identificado, pero por si acaso, el más conocido. Esta clasificación se denomina como la clasificación de los virus según David Baltimore. Y por otra parte tenemos la clasificación según la estructura. Los virus, creo que esto también ya os lo conté, tienen ADN simetría icosaédrica desnudos. Pueden tener ADN con envoltura, ADN de simetría icosaédrica o ADN de simetría helicoidal. Y en base a eso también los podemos clasificar. Y hasta aquí por hoy, muy curiosos. En el próximo vídeo sigo contando cositas de los virus. Espero que hayáis aprendido un poquito de las técnicas, darle un like, suscribiros y demás. Y un besito muy grande para todos, divulgarlo, que es lo más importante. Y sobre todo espero que hayáis aprendido mucho, que también es lo más importante. ¡Mua! Chao.